mujeres en su mayoría presentan estreñimiento y los hombres presentan diarrea. Pero el doctor Villalobos dice, no se casen con eso. Él dice que la diarrea, que no nos casemos con el concepto de que las mujeres siempre van a tener estreñimiento y los hombres diarrea. Entonces, por eso les digo que es importante indagar en diferentes fuentes. El doctor Villalobos dice que la diarrea y el estreñimiento pueden alternar, y lo vemos muy claramente en el caso que ejemplificamos la vez anterior. Y aquí está el modelo clásico que les comentaba. El doctor Méndez dice que en las mujeres se presenta con mayor frecuencia dolor abdominal y dificultad para la deposición, y que en los hombres hay diarrea explosiva y se acompaña de intenso dolor abdominal. Entonces yo les complemento allí a lo que dice el doctor, que no nos confiemos porque no en el 100% de los casos de este cuadro clásico pues suele aparecer. En el caso que veíamos anteriormente, la paciente era mujer y tenía un cuadro combinado de diarrea que ya había durado, ¿se acuerdan cuántos años? 3 años. Y entonces eso nos demuestra que pues no siempre van a estar conjuntas. Por esa razón, al médico general se le da mucho el diagnóstico de síndrome irritable, porque no lo pueden carbonar con unos síntomas, como cualquier otro padecimiento. Pero independientemente de eso, es claro ver que realmente el médico general sale sin haber estudiado síndrome de digestión irritable. O sea, no lo vieron en la facultad de medicina, no lo estudiaron, y no lo siguen estudiando. Y a eso lo unamos las deficiencias tan grandes que salen, con las que salen en clínica propedéutica, por eso, entonces, ese es el problema de muchos médicos generales, que no tienen la clínica propedéutica bien estudiada, que no han estudiado bien el concepto del síndrome de digestión irritable, que no conocen bien la fisiopatología, que no es una sola diagnóstica factorial, y que para su tratamiento se necesita actuar en los diferentes niveles. Y que las evaluaciones previas muchas veces no muestran anormalidades. En el caso que veíamos anteriormente, ¿se acuerdan? Le hicieron varias cosas. Le hicieron una colonoscopia, le hicieron estudios, le hicieron una biometría, O sea, descartaron daño orgánico. ¿Y no había nada? Entonces, muchas veces en ausencia de pruebas complementarias positivas a algo que tengamos en mente, podemos pensar que puede estar existiendo un síndrome de digestión irritable. A veces el diagnóstico de cualquier de las enfermedades se hacen por exclusión. Esta no es, que me queda. Y entonces la sintomatología que presentan los pacientes, que ya la vimos cuando analizamos el cuadro. En su mayoría hay dolor abdominal que mejora con la evacuación, y eso lo decía la paciente en el caso, decía que tenía mucho dolor, iba al baño y aliviaba su dolor. Entonces, el aumento de las frecuencias también de las deposiciones se asocia con el dolor abdominal. Y al final pues encontramos también que existe presencia de diarrea. Ahora, también existe distensión abdominal, puede existir moco en las evacuaciones, puede existir tenesmo, o sea que hay una sensación de evacuación incompleta, y ese es enesíbalo. ¿Saben qué son estos enesíbalos? Enesíbalos. ¿Saben cuál es la escala que se utiliza para medir la escala de Bristol? Exactamente. Entonces hay que tener en mente esa escala. Ya llegamos a la escala de Bristol. Hay 7 tipos o 7 puntos o clasificaciones dentro de la escala de Bristol. La 3 y la 4 son los que se tienen que evaluar, son normales, ¿sale? La 1, el tipo 1 es donde existen esos enesíbalos y allí existe estreñimiento importante, ¿sale? Y ya el tipo 6 y el tipo 7, ahí existe diarrea. Entonces, el diagnóstico pues lo van a platicar mis compañeros, que pues yo creo que se va a complementar mucho con el caso que vimos para que esté claro. Bueno, para el diagnóstico vamos a tomar en cuenta los criterios de Roma, sumado a la escala que despertó ya él para valorar las heces fecales, porque pues van a estar o con leves enesíbalos o
diarrea pues, muy líquida, ¿no? Entonces, algo que también no les comentamos, pero les presentar yo, es este papel del sistema inmune. Aquí se ha encontrado que las citocinas, el factor necrosis humoral alfa y la interleucina 1 beta están aumentadas. ¿Por qué es importante esto? Porque son citocinas proinflamatorias. Y la interleucina 10, que es una citocina antiinflamatoria, por así decirlo, que contrarresta el papel de las proinflamatorias, se ve disminuida. Entonces, esto es demasiado interesante. También se ha encontrado que la permeabilidad de la membrana del intestino está más permeable. ¿Qué significa? Que al estar más permeable la membrana, las bacterias y sus diferentes antígenos van a pasar hacia la submucosa, donde tendrán una interacción con las células inmunitarias y una activación inmune de la inflamación, ¿no? Entonces eso es un factor para que se dé el síndrome del intestino irritable. Bueno, aquí les presento los criterios de Roma que se han ido actualizando hasta llegar a Roma 3, que son los que aquí les muestro. No, hasta Roma 4. Bueno, en la Roma 3. Ahí Roma 4. Los criterios deben llenarse durante los 3 meses previos y los síntomas deben haber comenzado al menos 6 meses antes del diagnóstico. Y pues debe de haber dolor o malestar abdominal recurrente al menos durante 3 días al mes en los últimos 3 meses, asociado con 2 o más de los siguientes. Mejora con la evacuación, asociado con cambios en la frecuencia de las evacuaciones o asociado con cambios en la consistencia o forma de las evacuaciones. Tanto cuántas evacuaciones hay y cómo son a lo largo del día. Pues, ¿alguien sabe la diferencia entre dolor o malestar y malestar abdominal? ¿O qué se imagina entre dolor y malestar? Porque obviamente no es lo mismo. El dolor pues es puramente cuando te duele algo, ¿no? Esta reacción fisiológica. Y el malestar es, digamos, sinónimo de incomodidad. Por decir, cuando está el abdomen distendido. El dolor es cuando le duele algo, malestar cuando le molesta. Así como cuando, por ejemplo, los que son intolerantes de la lactosa, pues se toman un vasito de leche y se esponjan, como ustedes saben, ¿no? La siguiente, por favor. Acuérdense, los problemas apendiculares agudos. Cuando comienza el problema de apendicitis aguda, la persona, ¿o qué no? A veces comienza. Se le va el apetito. Jóvenes, están muy palpatones, necesitan despertar. Eso ya lo vimos, temas de examen también. Entonces, el paciente no tiene apetito, algo tiene. Segundo, dolor epigástrico o periumbilical. No es un dolor así que le duela mucho, sino que es una molestia. ¿Le duele? Sí, pero no. Ya, es una molestia, doctor. Si nacimos los pacientes, sí, pero no. Entonces es una molestia, ¿no? Entonces está comenzando. Ya cuando se ubica la rostrileta derecha, cuando hay un proceso inflamatorio, lo que es ya tachonca como inflamador, pues entonces el paciente tiene un dolor franco. ¿Verdad? ¿Me puede apoyar, doctor? Y bueno, aquí hay una clasificación de los subgrupos de síndrome de intestino irritable, de acuerdo con su hábito intestinal predominante, en este caso según los criterios de Roma 3. Síndrome de intestino irritable con estreñimiento, habrán evacuaciones duras o enesívalos mayores o igual al 25% y sueltas o líquidas en menos del 25%. Con diarrea son evacuaciones sueltas o líquidas mayor o igual al 25% y duras o enesívalos menor al 25%. Mixto, es decir, que hay tanto estreñimiento como diarrea. Existen evacuaciones duras o enesívalos en mayor o igual del 25% y sueltas o líquidas igual en mayor o igual al 25%. Y la no clasificable son normalidades de la consistencia de las evacuaciones insuficientes para cumplir con los criterios ya mencionados. Es decir, que no se pueden integrar en ninguno de estos 3 anteriores.
Es bueno que ustedes tengan su, otra vez, del conjunto de hijas que ya les deben tener, que tengan las evacuaciones, ¿cómo se llama? ¿Escala de qué? Bristol. Escala de Bristol, para que le enseñen a su paciente, a ver, ¿cómo hace usted popó? ¿Cómo carga? ¿Cómo hace carga? ¿Sí? Según cómo habla el paciente, es tiene que adaptarse al paciente. Entonces, a ver, enséñame aquí, pues yo hago así como bolitas, como borrego, no, yo hago así, ¿sí? Entonces, esa escala de Bristol, que la tengan a la mano, les va a ser de muchísima utilidad porque el paciente les va a decir cómo está evacuando. ¿Sí? Adelante. Y bueno, estos criterios de Roma tendrán una sensibilidad del 63%, especificidad del 100%, valor predictivo positivo del 100% y uno negativo del 76%. Algo curioso aquí es que en la mayoría de los casos el examen físico es normal, es decir, que al estarlo ahí, digamos, explorando, inspeccionando al paciente, no presentará algún signo patoneumónico que nos indique que tiene síndrome de intestino irritable. Son muy vagos los síntomas, ¿no? Y bueno, la presencia de signos de alarma, como la anemia, pérdida de peso, sangrado gastrointestinal o más palpables que sugieran enfermedades orgánicas, se determinan con la historia clínica y un examen físico completos. Es decir, que hay que estarle preguntando al paciente, pues como en el caso clínico que nos presentaba ya él, ¿no? Que era una paciente que ya tenía su cuadro clínico con 3 años de evolución. Entonces, estos, digamos, comentarios o pequeños comentarios que nos haga el paciente o sus familiares son los que nos ayudarán a ir pensando que puede tener este síndrome de intestino irritable. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, aquí la bibliografía que nos está presentando su compañero es una bibliografía antigua, es un libro antiguo. Existe ya hasta Roma 4, ¿sí? Y hay que mantenerse actualizado, ¿sí? Y bueno, un algoritmo que la Fundación Roma ha generado para el diagnóstico de intestino irritable y cómo vamos a proceder. Pues aquí nos indica que se recomienda la realización de exámenes diagnósticos mínimos. Y bueno, primero tenemos al paciente con dolor o molestia abdominal recurrentes asociados con alteraciones del hábito intestinal. Siguiente, pues se le hace la historia clínica y psicosocial, así como también su exploración física. Entonces, si hay un indicador de alarma, consideramos los estudios limitados de tamizaje. Posteriormente, ya que tengamos los resultados, nos hacemos la misma cuestión. ¿Hay alguna alteración identificable? Si decimos que no, pues ya directamente nos vamos a hacer un intestino irritable. ¿Por qué? Porque no podemos tener un signo patoneumónico de la enfermedad. Entonces, si el paciente está con esta molestia y nos presenta su, digamos, escala de Bristol, ya sea en el 1 o en el 7, pues ya vamos a ir considerándolo, ¿no? O por ejemplo, si se alterna. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay indicadores de alarma con la historia clínica? Pues hacemos unas investigaciones según esté indicado, con lo que el paciente tenga. Puede ser una colonoscopia, análisis de sangre, heces o biopsia duodenal. Y nuevamente nos vamos hacia, si encontramos una alteración identificada, no, pues ya sabemos que nos vamos con síndrome de intestino irritable. Y sí, pues tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Enfermedad celíaca, sprue tropical, diariasis, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis microscópica, etcétera, etcétera. Lo que mencionaba Mónica, la sobrepoblación bacteriana en intestino delgado, así como una neoplasia colorectal. Bueno, y una vez que llegamos ya al diagnóstico de síndrome de intestino irritable, vamos a evaluarlo y clasificarlo de acuerdo a los criterios Roma. Pues con la escala de Bristol vamos a decidir también si es un síndrome de intestino irritable con estreñimiento, mixto o con diarrea. Algo también que se nos olvidó comentarles es que tiene que ver también mucho el factor psicológico, porque a veces los pacientes, como mencionaba Yael, van a estar deprimidos y no solamente será por su enfermedad, sino porque también muchas veces el paciente al estar yendo al médico y que no le diagnostiquen realmente qué tiene, se empieza a hacer ideas y empieza a pensar que tiene un cáncer intestinal y que el médico no se lo diagnostica. Entonces esto es un signo de, bueno, que esto le puede provocar demasiado estrés al paciente. Por eso se recomienda que los estudios que se le vayan a realizar sean mínimos, para que pues
en ese aspecto no se ve afectado el paciente. Y bueno, la anterior, doctor. Se debe iniciar tratamiento sintomático y reevaluar al paciente de 4 semanas más, a 12 semanas más tarde. Y si no hay mejoría, se deben adelantar investigaciones basadas en el síntoma predominante. Ya les habíamos dicho que es el estreñimiento, la diarrea, el malestar o el dolor. Con síndrome de intestino irritable con diarrea, colonoscopia con toma de biopsias y tránsito intestinal para descartar colitis microscópica y enfermedad inflamatoria intestinal, biopsias y aspirado duodenal para descartar enfermedad inflamatoria, giardiasis y... ¿sí recuerdan qué es SIBO? Sobrepoblación bacteriana en el intestino delgado, así como carotenos y pruebas de función pancreática para estudiar la mala absorción. Es decir, aquí, como ya lo mencionaba el doctor, vamos a ir haciendo el diagnóstico poco a poco por descarte. Siguiente, doctor, por favor. ¿Qué dijiste que sí? Sobrepoblación bacteriana del intestino delgado. Pero, ¿qué significa cada una de las letras? Me parece que están en inglés, pero yo no sé inglés. A ver, paciente con síndrome de intestino irritable con estreñimiento, se recomienda tránsito colónico con marcadores radiopacos para descartar inercia colónica y manometría no rectal, electromiografía y defecografía para descartar obstrucción funcional del piso pélvico. Y pues ese es un ejemplo de defecografía. Entonces, y bueno, en pacientes con predominio de dolor abdominal se recomienda el tránsito intestinal para descartar obstrucción mecánica del intestino delgado. Hay evaluación psicológica que debe reservarse para pacientes considerados como síndrome de intestino irritable grave, que pues afortunadamente solo constituyen el 5% de los pacientes, presentan el mayor compromiso en la calidad de vida y de su desempeño diario por los síntomas y son atendidos en niveles terciarios de atención. Ya son pacientes donde su calidad de vida, bueno, su vida laboral, académica se ve afectada. Entonces ese apoyo psicológico es muy importante. Siguiente, por favor, doctor. fíjense que representa 5% allá con el gastroenterólogo. Pero ustedes van a llegar más casos con problemas neurológicos. Recuerden que el médico general es el primer contacto y es aquí donde no se consideran algunos factores y las estadísticas como que no estamos muy de acuerdo. Ya el médico, el especialista ya recibe el caso ya depurado, ¿sí? Pero el médico general es el que recibe de primera mano los pacientes que tienen problemas psicológicos. Y créanme, hay muchos pacientes con problemas psicológicos, sobre todo en mujeres. ¿Sí? Sobre todo, no quiere decir que en hombres no. Y bueno, al ser un padecimiento multifactorial, pues no existen medicamentos específicos, sobre todo por la falta de un mecanismo universal subyacente. Ya vimos lo de las citocinas, lo de la sobrepoblación bacteriana, la disbiosis, todas esas alteraciones también en el sistema nervioso central y autónomo. Siguiente, por favor, doctor. Pero, pues, el tratamiento siempre se va a basar para solucionar la sintomatología del paciente, o sea, lo que esté en predominio, ya sea el estreñimiento, la diarrea, el dolor, la distensión. Y pues, también la etiología hipotética de este trastorno, por ejemplo, alteraciones en la motilidad intestinal, hipersensibilidad visceral, la serotonina, el síndrome de intestino irritable originado por una disbiosis, se abrevia como PIN, cuando es ocasionado posterior a una infección gastrointestinal, alteraciones en la microbiota, modelo biopsicosocial, etcétera, etcétera. Y bueno, principalmente debemos evaluar el estilo de vida y la dieta como los desencadenantes de los síntomas. Bajo o alto consumo de fibra o alimentos. ¿Están cerrando las ventanas de arriba?
pues sí. Prende un poquito la clima. Va 4 componentes de fibra o alimentos que contengan FODMAPs y la ingesta de cafeína deben de ser también determinados. Y pues estas medidas disminuyen la percepción de incapacidad que reportan los pacientes con síndrome irritable. Es muy importante en este caso la dieta. Como ya vimos, hay algunos alimentos que son perjudiciales. Cuando existe predominio de dolor y malestar, ya les explicaba lo del malestar, la tensión abdominal, la incomodidad, se van a recomendar unos antiespasmódicos y biorelajantes. Una combinación diseñada en México incluye 100 miligramos de bromuro de pinaverio más 300 miligramos de simeticona, tomados 15 minutos antes del desayuno y la cena. También los agonistas de este receptor 5-HT4 de serotonina, que es el Acerot. Siguiente, doctor. El Acerot ya tiene algunos años que ya no lo producen. Ya no hay aquí en México. Yo lo usaba mucho hace 10 años. Pero de repente me dicen, ya no lo producen. Sin embargo, en algunos lados sí lo hay. O sea, están reservando para determinados lugares, ¿no? Pero ya el público, venta al público ya no se puede. Psicotrópicos, qué gracioso, ¿no? Aquí los tricíclicos y los inhibidores de la recaptura de serotonina, amitriptilina, la imipramina y la descipramina en dosis bajas de 25 a 50 miligramos al día, producen la analgesia visceral, propiedades sedantes sobre la corteza cerebral y el giro simulado anterior. Útiles para el manejo de la diarrea por sus efectos anticolinérgicos o del tránsito intestinal rápido. En el predominio con estreñimiento tendremos que recomendar al paciente que empiece a consumir alimentos ricos en fibra, que sean un aproximado de 20 a 30 gramos al día. Procinéticos, otra vez agonistas del receptor de serotonina, para mejorar la frecuencia y consistencia de las evacuaciones. De Acerot se utilizan dosis de 3 miligramos 30 minutos antes del desayuno y de la cena para obtener una mejor absorción. Y la norma en México indica que solo se debe utilizar en pacientes menores de 50 años de edad sin factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, lo que el medicamento de hace un momento de Acerot, por este riesgo que puede ocasionar en los pacientes pediátricos. Bueno, también inhibidores de la recaptura de serotonina en estos pacientes con estreñimiento, paroxetina con su respectiva dosis, citalopram y fluoxetina. En el predominio de diarrea, los opioides sintéticos, loperamida 2 a 4 miligramos hasta 4 veces al día por periodos cortos de tratamiento, y se debe ajustar cuando se añadan otros antidiarreicos. La ventaja sobre otros opioides es que no atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Y qué importancia tiene esto? Si alguien lo recuerda. ¿Qué ventaja tiene que no atraviesa la barrera hematoencefálica? ¿Nadie? Pues no va a provocar adicción. ¿Qué preguntaste? No, no. ¿Qué preguntaste? ¿Por qué ventaja tiene que no atraviesa la barrera hematoencefálica? ¿Quién respondió? Bueno. Era que no genera tanta dependencia, no generan dependencia. Bueno, los agonistas serotoninérgicos para el receptor 5-HT3, antidepresivos tricíclicos, proxemina, la descipramina y la amitriptilina por su efecto anticolinérgico en el manejo de la diarrea. Iniciar en dosis muy bajas de 5 a 6.25 miligramos al día e ir ajustando la dosis.
abdominales, mejoría de los síntomas globales y de la distensión abdominal subjetiva, se ve en estos pacientes. Con subjetiva se refiere a cada paciente individualizado, porque no podemos sentir nosotros o experimentar cómo es su distensión del paciente. El paciente puede sentir apenas una leve hinchazón, digamos, en el abdomen, y para él puede ser demasiado fuerte. Y hay pacientes que también pueden tener la distensión más suelta, por así decirlo, y para ellos pues no sienten tanta incomodidad, ¿no? Por eso se dice que es subjetiva. 2 comprimidos de estos antibióticos luminares de 200 miligramos cada 8 horas por 14 días, mientras se dispone de la presentación de 550 miligramos. Creo que se me coló esto, la presentación, porque creo que esa presentación no estaba aquí en México, entonces se recomendaba que se dieran los 2 comprimidos cada 8 horas por 14 días, hasta que el México se actualizara y ya llegara esta presentación de 550 miligramos, que probablemente ya esté en venta. Se refiere a la rifaximirina, ¿no? Y bueno, otras opciones terapéuticas. Grábese bien, cuando tengan diarrea, antes de tomar antibióticos, hagas un atolito de harina de arroz. ¿Quién de ustedes ya ha usado el atole de harina de arroz? Lo venden en cajitas así como para preparar tus quesos y atole de harina de arroz y de frijol. Yo de verdad quién lo conoce. Ahora, ponle la mano, pero no lo ha usado. Ustedes ya lo han usado. Yo sí lo usaba. Muy bueno con la diarrea. Yo cuando tengo diarrea, tengo mi atolito de arroz. En un litro de agua se agregan 4 cucharadas de arroz y hay que estarla moviendo durante 6 minutos. Ya que hierva, ya que enfrió, se deshace. Y luego durante 6 minutos hay que estarle dando vuelta para que no se pegue. Se lo toma. Es un astringente muy poderoso. Un antibiótico, nada, nos va a ayudar mucho en la lógica del ganado para que lo recomiendan a otras pacientes. Bueno, otras opciones terapéuticas, el probiótico y la psicoterapia, que obviamente con la psicoterapia no se le va a quitar al paciente, ¿verdad? 100%, o sea, tiene que ir, así como es multifactorial, también debe de ser así, ¿no? Y bueno, como comentario final, en la actualidad se llevan a cabo esfuerzos para determinar y validar variables de desenlace, es decir, cómo evaluar que el paciente ya va mejorando y cómo evaluar que el paciente no va mejorando. En estas variables interinas encontramos que la mejoría del dolor abdominal, además de la consistencia de sus evacuaciones en pacientes con síndrome del intestino irritable o diarrea, y la frecuencia de las evacuaciones en pacientes con síndrome de intestino irritable con estreñimiento, son las pautas que vamos a evaluar en estos periodos para saber si el tratamiento está funcionando o si debemos optar por otra sospecha diagnóstica. Y pues entre las variables secundarias se espera una mejoría en los aspectos como la calidad de vida de los pacientes. El paciente con síndrome de intestino irritable anda todo el día molesto. Es un paciente que se trata que lleva meses y no se siente bien, se enoja con facilidad, tiene problemas con los hermanos, con los hijos, con los padres, con los amigos. Entonces se siente mal, con lo mismo mal que se siente, él actúa mal. Es una persona que se siente mal, no puede dormir porque anda enfermo, anda con molestias. Ahí la problema. Muy bien, no creo que muy bien. Estamos en resumen. El síndrome de intestino irritable es un padecimiento que es difícil diagnosticar. Primero, porque el médico ignora que existe. Para el médico general, no todos todo es colitis. Segundo, porque no existe
la medida que el paciente se vaya sintiendo bien acá, recuerden que se tiene una comunicación con el cerebro, el intestino cerebro, y esto es lo que va a mejorar las funciones del paciente. No, yo. Una pregunta. Bueno, es que había estado leyendo sobre casos clínicos, pero la mayoría viene de que el 20 para arriba, pero más o menos ¿desde qué edad se puede empezar? Mi pregunta era ¿desde qué edad se puede presentar? ¿Cómo? ¿Desde qué edad se puede presentar? ¿Qué? Síndrome de intestino. Desde la edad de ustedes. Pero menores, menores también. Es más difícil, pero ya en personas de 20, 20 tantos, 30 años, ya se observa, yo lo he observado. Obviamente en personas mayores se van a observar más. Lo que pasa es que a veces en personas de su edad, por ejemplo, no le dan mucha importancia. Lo toman como algo ligero, algo, sí, tanto por eso, pero algo que comí, algo. ¿Sí? Y así se la pasan, porque no es un dolor franco, es una molestia nada más. Y sí, a veces andan pedorros, andan concados, pero los echan y ya les mejoran, evacúan y mejoran. Pues es un síntoma, es una manifestación. Hay mejoría con la evacuación. Entonces, ya cuando pasan los años, está más molesta la persona, la toda inflada, algunas mujeres me dicen, también parece que tengo 6 meses de embarazo. Entonces, es cuando ya dan importancia a su atención, pero antes no le dan importancia. Mientras no duela, así que el paciente mexicano como que lo deja muy, lo abandona o comienza a tomar remedios caseros o recomendaciones de personas, ¿no? La sábila es muy socorrida, ¿no? Usted es sábila, no, usted es sábila, milagrosa. Entonces, todavía existe mucha ignorancia en el pueblo mexicano. Ganas de ignorancia. No voy a pasar algo para que ahora es la oreja, ¿eh? Eso yo lo vi en vivo en una mañanera y esto me llegó apenas. Y yo decía, ojalá publiquen eso, pero pasaba el tiempo y no publicaban. Y ayer me acaban Solo que esté hecho con inteligencia artificial. Espero que no esté hecho con inteligencia artificial, pero se ha hecho con estas mamadas en la persona. Su sitio preferido para informar, para chismear al pueblo. Estoy diciendo que los pobres son los que alimentan a Morena y pasaportos, que los ignorantes son los que tienen que recibir a Morena, que obviamente la clase media, la intelectualidad, o sea, los que piensan, la gente pensante, no va a votar por él. Obviamente. Por eso detesta a todos los demás, detesta a los empresarios, detesta a los científicos, detesta a los profesionales, ¿sí? Y alimenta la pobreza, porque mientras más pobres haya, más ignorancia, y entonces son votos para Morena. Pero bueno, se dan cuenta de la clase inteligente que tenemos.
Fernando. ¿Viste ese debate que hicieron en Monterrey? El de esa, ¿cómo se llama? Mariana Rodríguez. Mariana Rodríguez. El Mauricio Cantó. Ah, no. Por su mamado de todas las ¿Qué número es Emanuel Gómez? 18. ¿Tú eres Emanuel Gómez Guzmán? Sí. ¿Eh? ¿El 18? Ok. Vale. ¿Preguntas?